mucho gusto recibir al doctor Rodolfo López, quien es ginecólogo y que por supuesto, bueno, pues nos encanta escucharte cada vez que nos visitas. Rodolfo, bienvenido. Muchas gracias, Gina, buenos días, gracias nuevamente por estar aquí y un placer estar con todos ustedes. Muchas gracias. Rodolfo, yo te preguntaría en primer lugar, para que nos quede muy claro, ¿qué es la menopausia? Porque de pronto no entendemos a qué periodo se refiere propiamente y lo confundimos con el climaterio. Ok, bueno, en principio la menopausia no se considera una enfermedad, sino, como bien lo comentas, una etapa en la mujer. Ajá. Y que determina el final de la vida reproductiva y de la reserva ovárica. Okay. ¿A qué se refiere esto? La reserva ovárica es la capacidad del ovario para generar el fenómeno de la ovulación. Uh-huh. Cuando la mujer nace, tiene un cierto número de folículos. Los folículos es la bolsita de líquido de donde sale el óvulo. Ajá. Calculados hacia la pubertad, tiene otro número de folículos, y conforme viene cada periodo ovulatorio, pues se van consumiendo. Entonces esa es la reserva ovárica, y la menopausia determina el final de la vida reproductiva. Uh-huh. Clínicamente nosotros podemos sospechar que una paciente está en ese proceso de transición a través del periodo de la ciclicidad del periodo menstrual. Generalmente una paciente que habitualmente menstruaba mensualmente empieza a dejar de menstruar. Generalmente tiene periodos más cortos de sangrado. Ajá. Y periodos más largos en cuanto a su presentación. Nosotros de esa forma podemos sospechar que una paciente puede estar en la etapa de la menopausia. Habitualmente se presenta después de los 45 años, con una media promedio entre los 50 a 51 años. Claro, pero entonces es prácticamente cuando ya no estamos menstruando, podemos decir que ya estamos en menopausia, o si de pronto llega un periodo en que quizás menstruas un mes y luego 2 no, y luego uno muy largo, ¿eso todavía no es menopausia? Exactamente, exactamente. Por definición, la menopausia es el cese del periodo menstrual por más de 12 meses. Okay. Lo que antecede a este fenómeno, es decir, cuando tú tienes o puedes tener un periodo, de pronto 2-3 meses no. Ajá. Lo conocemos como transición a la menopausia. Claro. Y hay que hacer una correlación clínica de los síntomas clínicos junto con la determinación del nivel hormonal en sangre a través de un perfil ginecológico, y vamos correlacionando los niveles con los datos clínicos para tratar de pronosticar de alguna forma a esa paciente cuando pudiera presentarse ya el fenómeno de la menopausia, que sería, repito, la ausencia de menstruación por 12 meses. Claro. ¿Y qué es lo que experimenta una mujer en menopausia? Porque mucho se ha hablado de los síntomas que para muchas son muy difíciles de sobrellevar. Comentábamos, generalmente se acompaña de los famosos síntomas vasomotores, el bochorno. Ajá. Acompañado de otras alteraciones, generalmente en la calidad del sueño, uh-huh, en la calidad del apetito, en el descanso. Pueden experimentar cambios emocionales. La paciente se puede presentar más lábil ante situaciones emocionales de la vida cotidiana que no solía tener tanta labilidad. Hay una disminución importante, o puede haber una disminución importante del apetito sexual también. Uh-huh. Clínicamente nosotros podemos valorar una disminución en la hidratación vaginal, en la calidad de la piel, en la calidad de las uñas, caída de cabello. Es decir, es una gama muy importante de síntomas que nos hacen sospechar que esa paciente efectivamente está en el periodo del climaterio. Ajá. Los síntomas climatéricos, a esto le llamamos. Okay. Y que viene el fenómeno por definición de la menopausia, o está por venir el mismo. Claro. ¿Y por qué no a todas nos va igual? Algunas pues casi no reciben ningún tipo de síntoma, y otras les pega con tubo. Y sobre todo te preguntaría, ¿qué hay que hacer para pues contrarrestarlos? Ok, la respuesta del por qué algunas pacientes tienen tantos síntomas y otras no, va a depender mucho del historial de su vida. O sea, realmente la higiene no solamente se refiere a la limpieza, sino la higiene en materia de menopausia se refiere al hábito del ejercicio, del sueño, el peso corporal. Depende mucho a qué edad tuvo esta paciente su primer menstruación, etcétera. Si la paciente fuma, si la paciente toma. Es decir, los cuidados generales que pudo haber tenido antes de esta etapa van a determinar en gran parte el grado de magnitud que cada una puede tener.
Claro. ¿Y hay algún remedio o cómo se combate para aquellas que les pega muy fuerte, Rodolfo? En todas las pacientes generalmente utilizamos terapias no hormonales. Vamos a dividir el tratamiento en terapia no hormonal y terapia hormonal. Ajá. Las terapias no hormonales, como su nombre lo dice, no contienen hormonas y están destinadas para síntomas vasomotores, para resequedad vaginal. Individualizamos qué síntoma tiene cada paciente y en el mercado hay múltiples preparaciones en geles, en cremas, en tabletas para disminuir el bochorno, por ejemplo. Ajá. Y el tratamiento hormonal hay que individualizarlo muy bien porque no toda la paciente se le puede dar hormonas, no todas las pacientes reciben el mismo tratamiento hormonal, la misma dosis, la misma periodicidad. Ajá. Y obviamente la menopausia es un momento importantísimo en la consulta porque es una oportunidad para nosotros de investigar el estilo de vida de esta paciente, los antecedentes médicos, quirúrgicos, con la finalidad de buscar alguna contraindicación del uso de hormonales, pero en definitiva la terapia hormonal va a ser siempre más eficaz que la terapia no hormonal. Claro, pero que a lo mejor si tengo antecedentes de familiares que tuvieron cáncer o algún tipo de situación, pues tú ya vas a decidir cuál me conviene más, justamente por mis antecedentes. Exactamente, pacientes con antecedentes de cardiopatía, por ejemplo, enfermedad del corazón, cáncer ginecológico, particularmente cáncer de mama, antecedentes de cáncer de mama en primera línea, es decir, la mamá, la abuelita, son pacientes que hay que tener mucho cuidado e incluso en algunas está contraindicada la terapia hormonal. Y ahora, ¿qué hay para esas pacientes? Bueno, darle tratamiento no hormonal y priorizar los efectos a largo plazo que pueda tener. La menopausia es muy importante tratar los síntomas que tiene la paciente, pero es más importante explicar el efecto que tiene el estrógeno, el efecto biológico que tiene. Tiene dos efectos o dos principales funciones en el cuerpo de la mujer, que sería la cardioprotección, es decir, una mujer joven en edad reproductiva generalmente no sufre un infarto debido a que el estrógeno las protege, y segundo, el riesgo de fractura. Okay. Actualmente consideramos que 2/3 partes de las pacientes en menopausia van a sufrir osteoporosis. Entonces, más allá de los síntomas que sí son importantes porque modifican la calidad de vida, es explicar el beneficio de la terapia hormonal en relación a prevenir un infarto cerebral o el riesgo de fractura. Claro, y que es importante de tomar en cuenta y que por supuesto este tipo de medicamentos ¿son temporales o ya los tiene que tomar de por vida esta mujer? Son temporales porque por regla general una terapia de reemplazo hormonal no debe de pasar a los 60 años o más de 10 años de uso. Perfecto. Existe mucha duda también en cuanto al riesgo que aumenta de cáncer. Tenemos en consulta muchas pacientes que nos dicen, yo no quiero que me dé terapia hormonal porque me da miedo tener cáncer, la famosa cancerofobia. En realidad hay que explicar que el riesgo aumenta muy poquito y a partir del 5º año de uso, es decir, los primeros 5 años son prácticamente seguros, el riesgo de cáncer no se modifica. Y siempre vamos a estarla vigilando con estudios para vigilar precisamente que no desencadene alguna patología, ya sea benigna o maligna. Perfecto. Pues vaya que estamos aprendiendo muchísimo este día y hay muchas preguntas todavía, muchas preguntas por resolver, muchos asuntos que tratar, pero antes vamos a hacer una pausa musical para pues alegrar este sabadito, mi querido Rodolfo. ¿Hay alguna canción que se te antoje, como a qué te escuchas este sábado? ¿O qué banda te gusta? No me gusta la banda, pero podemos poner algo de Luis Miguel. Si Luis Miguel, pues vamos con Luis Miguel, aquí en Notifem, a ver qué les parece esta opción. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Las noticias vistas desde el ángulo femenino. Estamos de vuelta en Notifem, mis amigos. Si usted acaba de prender ese radio o la televisión, quiero darle rápidamente la reseña porque hoy estamos hablando acerca de la menopausia. La menopausia que no es el fin de la vida, sino el principio de una nueva. Es lo que estamos platicando con nuestro experto, el doctor Rodolfo López, quien es ginecólogo. Y justamente yo te preguntaría esto, Rodolfo, ¿por qué muchas veces hay esta sensación que cuando llegas a la menopausia ya estás como clausurada, como de salida, como que ya no hay más por delante? Pues es porque realmente la etapa de la menopausia en muchas pacientes genera síntomas muy intensos que modifican su calidad de vida. Entonces da la sensación de que
pues han envejecido de alguna forma, el cabello empieza a caerse, el deseo sexual se aplana, y entonces viene también con ello un conflicto de pareja en muchas ocasiones. Por eso mencionabas de un inicio, ¿no?, que también es importante para los hombres que están escuchando esta plática, porque hay que comprender, hay que ofrecer comprensión a nuestra pareja, entender que es una etapa, pero lo más importante, que es una etapa que es completamente tratable y que los síntomas van a revertir y que la calidad de vida va a mejorar en gran parte, ¿no? Claro, y que más bien deberíamos de ver pues un poco las cosas positivas que ya tenemos a esta edad, Rodolfo, como por ejemplo que ya no tenemos quizás chamaquitos que estar atendiendo, ya estamos quizás más relajadas, ya podemos disfrutar más o volver a ser novios como lo éramos en un principio. Así es, ¿no? Pues definitivamente cada etapa de la vida tiene sus pros y sus contras, y yo en consulta veo muchas pacientes muy bien cuidadas que nos hacen el favor de hacer caso a todos los estudios de control que deben de llevar, en llevar sus tratamientos puntualmente, y la verdad es que la calidad de vida y la calidad de vida en pareja mejora muchísimo. Claro, y que estos problemas, pues por supuesto, todos los síntomas que trae consigo la menopausia, pues bien tratados, pues realmente pueden pasar desapercibidos. Exactamente, son muy llevaderos y generalmente desaparecen, o sea, muchos de los síntomas que aquejan a la paciente al inicio de la etapa de la menopausia, posteriormente a los 58, 60 años suelen desaparecer, particularmente los síntomas vasomotores, que son los bochornos. Claro. Hay muchos mitos alrededor de la menopausia, Rodolfo, y yo te preguntaría, ¿puede una mujer en menopausia embarazarse? La respuesta es no, definitivamente no, porque como comentamos hace un momento, ya no hay reserva ovárica, o sea, ya no hay folículos para liberar un óvulo y ser fecundado y luego entonces embarazarse. Por definición no se podría si está en menopausia, es decir, más de 12 meses de ausencia del periodo menstrual. Claro, entonces si se embarazó es que no había llegado a la menopausia y ella creyó que ya había llegado. Exactamente, todavía seguramente tenía un nivel adecuado de estrógenos, reserva folicular, y que entonces se pudo embarazar, que llega a suceder. Claro. Por eso hablábamos mucho de la edad de presentación, es variable, pero en promedio la media son 50 a 52 años, la literatura dice 51 años, pero desde los 45 ya se pueden presentar síntomas climatéricos y transición a la menopausia, que finalmente culmina en menopausia. Claro, y al inicio nos decías que pues esta menopausia se suele presentar a partir de los 45 años. ¿Hay casos en donde se presente antes y por qué podría pasar, Rodolfo? Sí existe lo que es la menopausia precoz o prematura, y generalmente obedece a pacientes que tuvieron su menarca, que es la menstruación, la primera menstruación en la vida, a muy temprana edad. Hay múltiples síndromes que nos pueden generar esta situación, puede ser también, por ejemplo, inducida, la más común es quirúrgica, generalmente pacientes que tienen algún quiste de ovario y que injustificadamente en una cirugía retiraron el ovario, o me ha tocado ver casos en donde muy jóvenes, a los 28, 30 años, ya no tienen ovarios. Ahí se le llama menopausia inducida o quirúrgica. Entonces esa sería el día de hoy la causa más importante de una menopausia precoz, y es un problema porque tenemos que darle terapia mucho tiempo a una paciente, y como comentábamos hace rato, más de 10 años sí aumentamos el riesgo de ciertos neoplasias como el cáncer de mama particularmente. Y que pues justamente esta situación de la pérdida de cabello, todo esto, pues presentarlo a una edad muy joven, pues ha de ser muy difícil, Rodolfo. Claro, difícil, y toda la modificación en la calidad de vida a una edad tan joven, pues es complicado, definitivamente. Es algo en lo que nosotros como ginecólogos debemos poner mucha atención, sobre todo ahora que las pacientes intentan embarazarse por arriba de los 30 años. Es muy común tener pacientes con patologías benignas en el ovario, como un quiste, y que la conducta más sencilla es quitarle el ovario, pero siempre hay que tratar de preservar el tejido ovárico precisamente para evitar una menopausia prematura. Claro. Otro de los mitos que hay, y no sé, tú me dirás si es verdad o no, el hecho de tener dificultad para perder peso, o que siente una que engorda más cuando ya estás en la menopausia. ¿Qué tan cierto es esto, Rodolfo? Completamente cierto, porque así como se ve afectado el sistema hormonal femenino, también podemos tener afectación en otros sistemas hormonales como el tiroideo.
¿sí? Además, la paciente en menopausia tiene una alteración en el metabolismo de las grasas, de los lípidos. Por eso es muy importante en la primera consulta explicar todo esto y solicitar pruebas de función del hígado, un perfil lipídico completo, y para determinar, además de la terapia hormonal, si es candidata, qué otras terapias vamos a necesitar para corregir todos esos problemas de salud. Y es por eso que la paciente en menopausia puede subir un poquito más de peso. La otra es que por la edad, el dolor articular que pudieran presentar disminuye su actividad física. Entonces hablábamos de la higiene, que no solamente se refiere a higiene de la limpieza, sino la higiene en la menopausia es sugerir a la paciente, recomendar un ejercicio cuando menos 150 minutos por semana, precisamente para que favorezca esta disminución del peso. Claro, que quizás ya estamos en una edad de que no podemos hacer un maratón, pero sí es importante, o sí se puede, claro que sí, pero quizás lo importante es sin exigirse demasiado, pero no dejar de pasar la actividad física, Rodolfo. Sí, de hecho es la etapa en la mujer donde más hay que insistir en la actividad física, dietética, por esta alteración en las grasas, y es una oportunidad de oro también para la mujer para cambiar todos estos hábitos, y va a venir una disminución en el peso corporal, porque los hábitos van a poder más que los cambios hormonales, definitivamente. Y aunado esto, una buena terapia ajustada a tus necesidades, pues les va muy bien, la verdad. Claro, y también hay esta visión de ya llegué a una edad, ya para qué me esfuerzo en esto, ya para qué, y eso pues es completamente pues falso, ¿no, Rodolfo? Podemos tener muchos logros, inclusive a los 50, 60, hasta los 70 años. Yo creo que se tienen más logros, de hecho, si se propone, y esto va mucho de la mano con el aplanamiento sentimental que hablamos, ¿no? O sea, la paciente, pues, es un círculo vicioso en donde se siente un poquito más llenita, se ve al espejo y a lo mejor ya tiene un poquito de arrugas, ya no hay deseo sexual, etcétera, etcétera, y todo eso va afectando su calidad de vida. Pero hay que explicarles que esto es una etapa que es tratable, que es modificable, y echándole ganas se puede salir adelante. Claro. Rodolfo, pues agradecidísimos con el tiempo que nos has obsequiado. Yo te pediría un mensaje final para nuestras amigas que están pasando por esta etapa y que nos digas cómo encontrarte. Muchas gracias. Pues el mensaje final es ese, que una paciente en menopausia no es una paciente enferma, que es una paciente que está experimentando una etapa que tiene ciertos cambios médicos que sí pueden afectar su calidad de vida, pero que son 100% tratables, que se acerquen a su ginecólogo o ginecóloga de toda confianza. Hay muchos estudios que hacer, la verdad es que la plática sería muy amplia si lo hacemos así, pero su profesional de salud les podrá explicar a detalle qué es lo que hay que hacer para llevar una terapia hormonal segura, que no tengan miedo al uso de hormonas. Hay muchos mitos y la realidad es que modifica mucho esta etapa de la mujer. Y muchas gracias a todas y a todos por escucharme. Espero que haya sido de mucha validez y sea útil para su vida. A mí me pueden encontrar en Torre Médica San Patricio, en el teléfono 207-0371. Torre Médica San Patricio está aquí en Metepec. Con mucho gusto dejo los datos aquí. Muy bien, pues te agradecemos muchísimo, Rodolfo, como siempre un gusto escucharte y esperamos pronto volver a platicar contigo. Claro que sí, Gina, muchas gracias nuevamente por la invitación, que tengan buen día. Fue el doctor Rodolfo López aquí en Notifem. Regresamos después de una pausa. Notifem. Las noticias vistas desde el ángulo femenino.